todos docentes de esta universidad que realmente le han puesto el cuerpo a la propuesta y bueno, han hecho que además de los 300 y pico de inscritos que tuvimos hoy, quienes participan lo hagan con más de 110 trabajos. Esto realmente habla muy bien de esta trayectoria que hicieron y del compromiso que han asumido realmente con el tema. Así que bueno, esperemos tener una jornada realmente enriquecedora en intercambios y que la podamos disfrutar todos, ¿no? Docentes y estudiantes. Así que bueno, muchas gracias por venir y bueno, buena jornada. A continuación, toma la palabra la señora decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias, la profesora Laura Taravera. Muy buenos días. Bueno, sumarme a las palabras de bienvenida que les da Marcel y el reconocimiento para todos ustedes, porque esto para mí, lo dije cuando con Daniel y Marcel los recibimos en la primera actividad que se hizo también acá en este salón de acto. Es una gran satisfacción porque es un trabajo que lo venimos pensando desde hace bastante tiempo. Acá lo veo a Carlos Giorgetti, el secretario académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, a Héctor Odetti, con el cual también hemos trabajado, pero un viejo anhelo que teníamos para poder concretar una instancia de formación que nos debíamos para los estudiantes y los graduados recientes. Y esto se enmarca en un programa de formación docente que en el año 2016 el Consejo Superior lo aprueba y en el marco de ese programa se inscribe en un conjunto de acciones de formación. Particularmente para la Facultad de Humanidades es un doble desafío. Marcel comentaba un poco quiénes fueron los docentes que compartieron con ustedes. La gran mayoría son docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias y no es menor. Tenemos una responsabilidad porque justamente es una de las unidades académicas en las cuales tenemos muchas carreras de grado y de posgrado que piensan y forman en lo que hace a los profesorados, las maestrías y los doctorados que tienen que ver con esta idea de repensar las prácticas, de revisar los enfoques teóricos, de reflexionar acerca de nuestras propias prácticas educativas. Entonces creo que instancias como estas nos ameritan, mejor dicho, nos llevan a seguir profundizando y realizando aún más instancias formativas. Particularmente en la Facultad de Humanidades, nosotros hemos aprobado este año en el Consejo Directivo también el marco de fortalecer una de las funciones sustantivas que tiene que ver con la enseñanza, con la docencia, que también Marcela hacía referencia, no solo la posibilidad de crear cargos de ayudantes alumnos, porque entendemos que son las primeras herramientas que comienzan a transitar en aquellos que elegimos ser docentes, porque los que estamos acá, además de desempeñar nuestras funciones en la gestión y en cada uno de los lugares que nos toca hoy asumir, somos en primera instancia docentes y en mi caso particular me inicié en una instancia similar a esta en los años 90. En ese momento tenía otro nombre que luego fueron transitando, pero soy una de las primeras graduadas, Alejandra Ambrosino también, de esas primeras instancias de formación, de iniciación a la docencia. No éramos ayudantes alumnos porque no teníamos todavía esas figuras, recién comenzaban a pensarse, pero sí estaban las pasantías que luego se transformaron en inscripciones de docencia. Y creo que pensar en estas instancias formativas son sumamente valiosas, enriquecedoras y particularmente lo que apuntan, como bien lo plantea el lema de estas jornadas, es establecer un diálogo entre los docentes y los estudiantes. Creo que eso es fundamental, no perder de vista lo que implica la docencia, ¿no? Y creo que el hecho de que ustedes se hayan animado, hayan tomado la decisión de inscribirse, hayan realizado las instancias de formación y hoy se encuentren presentando sus trabajos en virtud de todo ese trayecto formativo, me interesa destacarlo y reconocerlo. Así que no tengo dudas que estas jornadas van a ser más que enriquecedoras. La presencia de la colega de la UBA también nos ayuda a repensar y a mirarnos en articulación con otras instituciones educativas. Siempre hemos trabajado en conjunto,
así nos hemos construido como facultad y así también entendemos la universidad en articulación con otras instituciones del sistema de educación superior. Así que bienvenidos a todas y a todas, esta es la casa de ustedes, la Facultad de Humanidades y Ciencias, siempre nos celebramos mucho la posibilidad de poder recibirlos, así que bueno, tengan muy buenas jornadas y muchísimas gracias nuevamente. Finalmente se dirige a los presentes el señor rector de la Universidad Nacional del Litoral, doctor Enrique Mamarela. Buenos días. Como decían antes, el tema de la importancia de este espacio de encuentro, de este espacio de reflexión, de análisis. La Universidad Nacional del Litoral se encuentra cumpliendo 100 años, y 100 años claramente que es para celebrar y festejar, pero no nos pasamos el año celebrando, sino también aprovechamos la oportunidad para redoblar los esfuerzos, para reflexionar, para pensar qué estamos haciendo y para ponernos desafíos. Sin dudas, uno de los grandes desafíos tenía que ver con la revalorización y la integración de la función sustantiva. Este espacio, gracias a la conjunción de las áreas centrales de la universidad, con las facultades, en especial la Facultad de Humanidades y Ciencias, con la Federación Universitaria del Litoral, entendiendo también el espacio importante de poder hacer que los estudiantes se integren a las prácticas docentes desde antes de terminar sus carreras de grado, es para nosotros un compromiso y una responsabilidad grande. Se trata de una institución que a los 100 años tiene más que aprender que enseñar. Se trata de aprender todos los días, de tener este espacio para reflexionar, de tener este espacio para construir entre todos una educación pública mejor. Y sin duda que la cantidad de estudiantes, jóvenes graduados y docentes involucrados nos dan esa magnitud de la importancia de esta función sustantiva en la Universidad Nacional del Litoral. Por un lado, agradecerles a todos la vocación, porque ninguno de los que está aquí viene obligado, sino viene claramente por vocación, y ese sentir de que la docencia puede ser un lugar donde realizarnos como profesional, una experiencia que vale la pena vivir, pero también una responsabilidad muy grande, porque implica seguir formando ciudadanos críticos, seguir haciendo democracia en las aulas y seguir construyendo educación pública. El desafío es que nos comprometamos entre todos a que este proceso que algunos de ustedes hoy inician no quede como una mera experiencia que quedó en el pasado, sino sea un compromiso de vida. Docencia se hace en todos los ámbitos, docencia se hace en casa, docencia se hace en cada lugar en que estamos y docencia se hace en el lugar que trabajamos. Creo que esto es lo más importante y las prácticas que hoy vamos a poner en común entre todos nos van a permitir seguir creciendo individualmente, pero para nosotros mucho más importante, seguir creciendo como comunidad, seguir creciendo como institución, seguir reflexionando cómo hacer mejor las cosas para poder darle más oportunidades a los argentinos. Felicitaciones a todos y esperamos una gran jornada. Y con las palabras del señor rector damos por finalizado el acto de apertura. Buenos días, muchas gracias por venir y compartir con nosotros este tramo final del curso. Desde la Secretaría de Planeamiento Institucional y Académico estamos muy agradecidos con todos los que participaron en esta instancia de formación. En la siguiente conferencia nos va a acompañar la magíster en didáctica Claudia Lombardo, que actualmente es coordinadora general de UBA 21, que es el programa de educación a distancia de la Universidad de Buenos Aires. Es docente en la maestría en tecnología educativa, en la de docencia universitaria y en la carrera de especialización en docencia universitaria, todas pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires. También es profesora del profesorado universitario en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. Se ha desempeñado en diversos cargos de gestión educativa en instituciones tales de nivel inicial, primario, secundario y universitario, así como también en organismos oficiales. Ha dictado numerosos seminarios de posgrado en distintas universidades nacionales y en el exterior,
cursos de capacitación docentes para los distintos niveles del sistema educativo y conferencias. Muchas gracias, Claudia, por aceptar nuestra invitación. Le damos la bienvenida a nuestra universidad y le doy la palabra para que dé inicio a la conferencia. En primer lugar, quiero agradecer mucho la invitación y la posibilidad de acompañarlos en estas jornadas que creo son fundamentales para poder pensarnos como docentes, para repensar nuestra tarea y para actualizarla. Muy bien, bueno, yo traje algunas ideas para pensar nuestra práctica y pensar cómo hoy los nuevos escenarios digitales interpelan nuestra tarea. Y para ustedes que están iniciándose o recién iniciados en la tarea docente, me parecía interesante compartir algunas miradas sobre lo que hoy nos demanda los distintos escenarios para pensar nuestra tarea. Me gustaría empezar con esta frase de Alejandro Pisitelli, que seguramente ustedes han leído o lo habrán escuchado, es un especialista en tecnologías, y que plantea algo interesante para poder pensarnos desde la formación docente, ¿no? Él dice que al cambiar las condiciones materiales de la cognición, cambia la cognición y el contenido. Por lo tanto, los modos de conocer se transforman a la vez que enseñamos. Por lo tanto, dice él, prepararnos para la docencia implica reconocer las transformaciones permanentes que atraviesan tanto los campos de enseñanza como a los alumnos, como a nosotros mismos. A mí me parece que es una frase interesante la de Alejandro Pisitelli, porque nos está sintetizando varias cuestiones. Una de ellas que tiene que ver con que cambian las condiciones de cognición, es decir, que estamos aprendiendo, estamos construyendo conocimiento de maneras distintas y diversas a como se hacía antes. Ustedes son muy jóvenes. Comparados conmigo, la transformación parece como más entendible. Cuando yo era chica, la cantidad de estímulos o cuestiones que tenía eran distintas, pero hoy la velocidad, la vertiginosidad de los cambios también hace que cuando ustedes se reciban o puedan empezar a ejercer la docencia, también hayan cambiado sustantivamente las condiciones en las que nos comunicamos, nos conectamos. Y por tanto, lo que dice Alejandro Pisitelli es, si esto está cambiando permanentemente, también cambia cuando nosotros enseñamos. Por tanto, seguimos generando elementos que llevan a esa transformación. Y para prepararnos para la docencia tenemos que estar atentos a todas estas cuestiones que atraviesan tanto la construcción del conocimiento disciplinar desde lo científico, como las condiciones que cambian a nuestros estudiantes y que necesariamente impactan y nos transforman también a nosotros. Yo traje algunos ejes para pensar con ustedes en esta tarea docente. Y uno, primero me parece interesante señalar este título de las controversias en una sociedad en transformación. A mí me gusta mucho el arte y me parece que los artistas suelen anticipar o mostrarnos también algunas cuestiones respecto de lo que nos pasa. Este es un artista argentino que siempre tiene como algunas escenas, tiene toda una serie de trabajos sobre educación que también marcan o muestran algunas transformaciones, algunas cuestiones que se nos plantean para presentar y ver y pensar la docencia. Vamos entonces a ver algunas de esas controversias. Los rasgos de la sociedad que están transformados, que nos generan un contexto particular del que Pisitelli hablaba y que tiene que ver con estos cambios en la cognición. Algunos autores dicen que el desarrollo de las tecnologías, de la información y de la comunicación cambian o alteran la estructura de los intereses, de nuestros intereses. Cambian el carácter de los símbolos
y modifican incluso la naturaleza de la comunidad. Y además dicen, es la primera vez que se permite un procesamiento exógeno del conocimiento, es decir, fuera de nuestros cerebros. Hay un procesamiento externo en nuestras cabezas en las cuales podemos operar, podemos construir, podemos reconstruir. Muchos hablan de esta idea de entender la inteligencia no solamente como aquello que acontece en nuestro cerebro, sino con esta posibilidad de conectarnos en los distintos soportes con los que hoy reconstruimos, nos conectamos o nos comunicamos con el mundo. Esta idea de poder entender, de poder seleccionar, esta idea de que cambia la estructura de nuestros intereses. Por tanto, cambia la forma en que conocemos, nos conectamos, buscamos información, nos comunicamos. Dice uno de los autores que hay sobre todo lo plantea Juana Sancho en uno de sus trabajos, Juana Sancho, una especialista española que trabaja temas de tecnología y formación docente también, que hay una invasión de información, una superproducción y circulación masiva. Y Humberto Eco decía que el exceso de información cambiará nuestras cabezas. El exceso de información cambiará nuestras cabezas. Esos excesos, esas transformaciones, esos cambios de intereses que nosotros transitamos en la vida cotidiana, en el desarrollo de cómo nos comunicamos, cómo socializamos, necesariamente atraviesan, permean y entran en nuestras aulas. Nuestros estudiantes, nuestros docentes, permanentemente se ven atravesados por esas inclusiones, por ese exceso de información, por ese exceso de circulación. Y hay algo que tenemos que empezar a prestar atención, o que deberíamos ya haber incluido, pero que nos atraviesa permanentemente desde nuestras propias prácticas. Otro punto interesante es el volumen de crecimiento de la información que circula por Internet, por las redes de redes, que resulta no solo difícil de imaginar, sino que resulta además difícil de entender, y de entender cómo influencia nuestra vida. Cuando Michel Serres describe en su libro Pulgarcita el mundo, dice: el mundo cambió, estos jóvenes viven en un mundo distinto porque cambió la familia, cambió la estructura comunicacional, cambian los vocabularios, hay un cambio permanente y se necesita, incluso cambian las concepciones. Cuando hace un tiempo nos manejábamos para ubicarnos espacialmente con un plano. Hoy, ¿alguno de ustedes consulta algún plano para llegar a algún lugar? ¿Cómo lo hacen? Google Maps, una aplicación. Las aplicaciones hoy nos cambian hasta las concepciones de espacio, de distancia, de ubicuidad. Cambia completamente esa noción. Por tanto, nos estamos formando en espacios que cambian. Howard Gardner, en el libro La Generación App, lo que dice es que al cambiar la concepción, todo lo que los jóvenes aprenden tiene que ver con esta utilización de una aplicación, ¿no? La aplicación que le resuelve o que nos ayuda a resolver varios problemas. Dice, si uno pensara en esa situación de que todo se resuelve con una aplicación, estaríamos pensando en una concepción que simplifica la posibilidad de pensar, pero él dice, los jóvenes también piensan que si no existe la aplicación para resolver un problema, entonces se ponen a crear esta aplicación. Y entonces ahí ya no hay una idea simplemente de utilizar o resolver lo que nos resuelve, sino de ponernos a diseñar y resolver. Recién, mientras preparaba para venir acá, justamente apareció una noticia muy interesante. Una estudiante, creo de 14 años, generó una aplicación que resuelve un problema. Estaban muy asombrados. Vieron que en los autos siempre hay un parante en la parte delantera que genera un punto ciego. No sé si a los que manejan les pasó que de golpe se encuentran con algo que no esperaban ver. Pues una chica de 14 años desarrolló una cámara que permitiría ver, proyectando en el auto, ese punto ciego, o sea, resolver el problema del punto ciego. Es una aplicación, todavía por supuesto no está
desarrollada. Hoy estaba la noticia en el noticiero. Generación A, no solamente el uso, sino también la posibilidad de crear, de pensar, de resolver, de diseñar aplicaciones que resuelven, que nos ayudan a vincularnos en este mundo de manera diferente. Bien, entonces un volumen de crecimiento enorme y tratar de entender o la dificultad que nos genera entender cómo nos influye. Si amplía el vocabulario, dice Serres, necesitamos nuevos marcos teóricos para entender lo que está pasando. Necesitamos otras referencias para poder entender cómo la tecnología nos atraviesa, nos cambia, nos hace concebir las distancias, los espacios, los tiempos, los modos de vincularnos de manera distinta. Jenkins habla de la convergencia cultural, que tiene una formación en 3 elementos fundamentales. La convergencia mediática, cuando Jenkins dice que hay una convergencia mediática y él analiza los medios, lo que plantea es que cuando surgió la radio se pensó que iba a desaparecer el uso de los periódicos. Sin embargo, no fue así, permanecieron. Cuando apareció la televisión parecía que iba a reemplazar, cuando aparecieron, o el cine, parecía que cada nuevo desarrollo, descubrimiento tecnológico iba a hacer desaparecer la influencia de los anteriores. Y sin embargo, dicen, no solo no desaparecieron, sino que la posibilidad de converger en el intercambio de información, de producción de conocimientos genera y además los va redefiniendo y reconstruyendo. Hoy no hay ningún programa de radio que no esté mirando lo que aparece en internet, o que no aparezcan en programas de algún tipo de cable, de la posibilidad de intervenir a través de las redes sociales. Él analiza bastante cómo esta posibilidad de conectarnos y comunicarnos cambia la idea de intervención, la idea de producción, donde ahora no solamente hay en el consumo mediático un lugar pacífico, más tranquilo, más de simple receptor de los espectadores, sino también de poder producir, de intervenir en la trama, de construir en conjunto, de escribir incluso todos juntos. Habla de la cultura participativa justamente por esta idea de poder intervenir incluso en cambiar los finales o los desarrollos o los argumentos de programas, películas, de aplicaciones en las que los escritores ponen sus producciones en la red y reconstruyen las siguientes partes a partir de la intervención de quienes van leyendo, que hacen sugerencias, intervienen, critican y elaboran. Entonces habla también de la inteligencia colectiva, esta idea de que todos somos conscientes de que no podemos saber todo, por tanto necesitamos el trabajo en conjunto. Convergencia mediática, cultura participativa, inteligencia colectiva, que generan esta convergencia cultural. Pero lo que dice Jenkins además, dice, esta convergencia cultural, esta convergencia mediática, no es simplemente un hecho cultural externo. Esa convergencia se produce en nuestros cerebros. Nosotros reconstruimos, miramos, entendemos desde esta convergencia cultural los distintos fenómenos que tienen que ver con las cuestiones sociales, culturales e incluso cómo nos conectamos con el conocimiento. Bien, y por último, esta idea de los rasgos que impregnan también la socialización, los consumos culturales, las formas de entretenerlos, las maneras de estudiar, que cambia completamente el concepto de tiempo libre, de tiempo dedicado a el trabajo y el estudio, cambia el concepto de tiempo y espacio. Algunos rasgos que nos muestran cómo los desarrollos tecnológicos impactan en diferentes niveles de nuestra formación, de nuestro desempeño, de nuestra socialización. Para poder avanzar con esto, me pareció interesante trabajar desde una perspectiva más institucional, algunos conceptos que trabaja Paula Sibilia y analiza a la institución educativa, y que en su libro Redes o Paredes analiza la institución educativa, analiza a la escuela y entiende que la escuela es un desarrollo tecnológico, es una tecnología.
pero la entiende como una tecnología, como una maquinaria de época. Me pareció muy interesante traerles a ustedes estas imágenes. No sé si alguno de ustedes pudo visitar la muestra que hubo en el Malva hasta hace poquito tiempo de Ehrlich. Ehrlich es un artista argentino, se hizo una retrospectiva, una muestra que estuvo muchos meses ahí, en el que él trabaja todo el tiempo con muchas ilusiones ópticas. Esta es una de las obras que estaba expuesta, que se llama El Aula. ¿Se pueden dar cuenta de lo que pasa ahí? Se las describo. Hay un vidrio y atrás del vidrio hay un aula. Están los bancos, hay papeles tirados, hay un pizarrón, pero la gente está sentada del otro lado del vidrio en unos bloques negros. ¿Ven a los chicos que están sentados? Pero al sentarse ahí se reflejan en ese vidrio que atraviesa, que trae el pasado. ¿Se dan cuenta? Está el aula tradicional con lo que el aula, con el movimiento que tendría un aula, hay papeles, hay bancos estáticos, tiene una coloración bastante particular porque parece una imagen traída del pasado, pero los alumnos la actualizan desde el lugar en el que están. Este artista juega todo el tiempo con las ilusiones ópticas que se generan, con esta idea de poder repensar el pasado a partir del presente. El curador de la muestra, cuando analiza esto, dice que hace sentir el pasado algo que está en retirada, algo que está en retirada. Y esa es la imagen del aula. Y se reactiva con nuevas presencias. El crítico está hablando de la obra, pero miren qué interesante. Muestra la imagen del pasado y dice, esto parece que está en retirada ese espacio, pero se reactiva con la llegada de nuevas presencias. Y también dice el curador de la obra que en realidad lo que propone el artista es la suspensión voluntaria de la incredulidad. Eso que parece magia, ver que componemos. Fue muy interesante, yo estuve ahí y de golpe aparecer en esa imagen y componer parte de la situación. Interesante, El curador dice, que se llama Dan Cameron, dice, el artista propone ver la realidad cotidiana desde otra perspectiva, abiertos a que ciertas cosas pueden cambiar. Recupera el aula como una imagen que está como abandonada en el pasado, pero que se recrea con las presencias, las nuevas presencias. Paula Sibilia se pregunta en su libro, ¿para qué sirve la escuela entonces? Y cuando analiza esta idea de que es una maquinaria, dice, no existió siempre, fue un desarrollo tecnológico que se genera para dar respuesta a, fundamentalmente, disciplinar y modelar cuerpos y subjetividades. Entonces dice también que esta tecnología surge para dar respuesta a la formación de los estados nacionales, para alfabetizar, para formar a quienes tenían que formar parte de ese ejercicio de los estados, a los ciudadanos, pero que fundamentalmente tienen que disciplinar y entrenar metódicamente para el trabajo, para el desempeño social. O sea, es una tecnología que responde a una necesidad de época organizada con criterios y una organización de época. Entonces, dice Sibilia, la institución fue pensada, ese desarrollo tecnológico, que no fue siempre así, surge para dar respuesta a esto. ¿Qué tipos de cuerpos y subjetividades se formaron y cuáles se forman hoy? Si volvemos a las diapositivas anteriores, cuando hablábamos de los rasgos transformados de la sociedad, tendríamos que poder tratar de pensar si esas subjetividades para las cuales la escuela fue creada, hoy son las mismas. Y en el desarrollo que va haciendo Paula Sibilia, lo que se plantea es que en realidad la escuela es una tecnología incompatible con los chicos de hoy.
en ese contexto particular, esa imagen que Ehrlich traía del pasado, que es tan parecida a la distribución actual en las aulas, no parece responder o ser compatible con las subjetividades de nuestros estudiantes hoy. Entonces dice, es una maquinaria de aprendizaje anticuada, es una maquinaria obsoleta. Deberíamos pensar que en una sociedad que está altamente mediatizada, caracterizada por la visibilización, por la interconexión, por las redes, por el exceso de consumo, colapsa esa subjetividad que formaba antes la escuela, interiorizada, individual, con una perspectiva más limitada. Hoy hay que poder pensar en las redes, en las tramas o en las paredes. Y se lo pregunta desde el título de su libro, ¿redes o paredes? ¿Qué tendríamos que formar hoy? ¿A qué subjetividades hoy la escuela debería dar respuesta? Cuando se generan nuevos espacios, nuevas subjetividades, características diversas. Hay una crisis en la escuela, hay una pérdida de sentido de la necesidad del objetivo de esa institución en particular. Sibilia dice, bueno, y entonces, ¿para qué necesitamos hoy a la escuela? Y plantea que deberíamos poder entender en este contexto cuántas cosas están pasando en nuestros estudiantes. ¿Cómo son esas subjetividades? Hay un cambio de paradigma de niño a usuario, plantea ella, al consumo, al desarrollo de la información. Hay una enorme competencia con otras instituciones. Durante mucho tiempo quien quería aprender cosas nuevas, quien quería saber cuál era la novedad, qué se estaba investigando, qué se estaba produciendo, iba a la escuela, iba a la universidad. Hoy, ¿por dónde pasa la novedad? Lo último que se investiga, el intercambio que se está generando, ¿por dónde pasa? En general está en las redes, lo que se publica, el intercambio. Entonces, hoy, ¿para qué sirve la universidad? ¿Para qué sirve la escuela? ¿O cómo deberíamos poder pensar esas nuevas temporalidades, esas nuevas relaciones de espacio, de tiempo? Ella dice, en general el tiempo se diluye, se dispersa. Estos tiempos lo que generan es la necesidad de pensar en tejer redes, de poder entender que deberíamos generar propuestas que multipliquen esas conexiones, que nos ayuden a habitar de un modo conjunto, que nos permitan superar esa disolución del tiempo y la dispersión que genera el espacio. Y deberíamos establecer redes para superar el encierro. Sibilia dice, muchas veces se introducen artefactos tecnológicos a la escuela, pero solo para mantener y reproducir el modelo tradicional de enseñanza. Y hoy deberíamos tratar de entender que la potencia de estos desarrollos de la tecnología, deberíamos pensar en una arquitectura distinta del tiempo, del espacio, de las interconexiones, para pensar nuestras propuestas de enseñanza. Y lo que dice también es que se generan con estos desarrollos diferentes maneras de leer, diferentes maneras de mirar, diferentes maneras de escuchar, y aparecen asociaciones inesperadas que la hiperconexión nos plantea. Entonces, a mí me parecía interesante traer los conceptos de Sibilia, que mira críticamente a la escuela y que es tan provocadora cuando dice es una tecnología obsoleta, pero no dice que no sirve, dice que deberíamos repensarla para poder generar tramas, redes que den respuesta a las subjetividades que hoy se están formando y que la sociedad hoy demanda. Cuando habla de los modos performáticos, cuando habla del cambio de la intimidad, hoy el diario íntimo son las redes sociales. Hoy nuestros estudiantes, y seguramente ustedes, y hasta yo, que mis hijas me critican, que tienen la edad de ustedes, todo lo pones en las redes, ¿no? Tiene que ver con esta idea de la exteriorización, de los modos performáticos.
Para eso las instituciones educativas tenemos que entender, saber qué les está pasando, dónde están nuestros estudiantes. Para poder pensar nuestras prácticas es necesario que entendamos dónde están, qué están haciendo, cómo la situación de estos rasgos transformados en la sociedad atraviesan sus miradas, sus formas de conectarse y de vincularse. Me parecía interesante traerles esto. ¿Qué ven? Una pared. Un libro debajo de una pared, exactamente. ¿Una más? En realidad se ve, está también en su nombre de arte, pero no tengo el nombre del autor. Una pared, una instalación, parece algo sólido, parece algo infranqueable, parece algo que no puede romperse. Sin embargo, el autor pone un libro, ¿y qué hace el libro? Altera la pared. Un libro. Frente al tamaño de esa pared no parece tan significativo su poder. Sin embargo, hay una posibilidad de generar, con una pequeña acción, con una perspectiva distinta, con algo que hasta podría tener una forma similar a la del ladrillo, pero distinta. Podríamos generar o hacer que estas escuelas, estas instituciones educativas, tengan una perspectiva distinta, ¿no? A mí me parece interesante esta idea. Howard Gardner, cuando habla de introducir una cuña en las instituciones educativas, utiliza una imagen parecida. Él dice, cambiar una institución educativa completamente es muy difícil. Y lo demuestran las enormes cantidades de reformas educativas, de planes diferentes que parecen que van a cambiar el sistema completamente, generan un movimiento enorme y luego el sistema tradicional, los modos más tradicionales parecen siempre terminar instalando o reinstalándose. Gardner dice, si nosotros pusiéramos una cuña en la institución educativa, cambiarla completamente, el sistema graduado, la organización como está, tal vez es muy difícil, pero ¿qué pasaría si un día, la institución educativa generara una actividad en la que en lugar de estar, por ejemplo, en una escuela divididos por edades, se puedan dividir por intereses, por proyectos, un día? ¿Qué pasaría si un día traemos a los abuelos de los chicos a desarrollar algunos contenidos? ¿Qué pasaría si un día la universidad genera una actividad diferente en la que cambiamos los roles, intercambiamos, nos formamos, compartimos experiencias? Dice, eso nos daría la posibilidad de pensar, de repensarnos, de estructurarnos desde lugares y maneras diferentes de entendernos. Entonces, algunas miradas, porque Paula Sibilli es muy crítica de la institución educativa, pero tendríamos que poder pensar cómo reconstruir, cómo repensar esta idea entre mayores conexiones, establecer redes que nos generen otras propuestas y miradas. Les traigo también otro concepto, una investigación hecha por otra especialista argentina que se llama Viviana Mankowski y que cuenta su investigación en un libro que se llama La palabra del maestro, que se los recomiendo. La palabra del maestro. Se los recomiendo por varios motivos. Primero porque cuenta cómo pensó su objeto de análisis y de investigación y describe cómo piensa su tesis. Así que para quienes tengan que hacer una tesis, les digo que es un material de lo más interesante para poder entender cómo definir un objeto, cómo pensarlo, cómo hacer el trabajo de campo. El libro es maravilloso. Pero además analiza justamente la palabra del maestro. Nosotros venimos hablando de una sociedad transformada, de rasgos que transforman la cultura, nuestras cabezas, nuestras subjetividades, y analizamos con Sibilli algunas características que tienen que ver con la mirada institucional y el poder pensar a la escuela desde otro lugar. Y Viviana Mankowski mira qué hace, qué dice el maestro. Analiza el valor y la potencia de la palabra del maestro. Mankowski dice que la palabra supera las intenciones.
que asigna lugares y que deja huellas. La palabra del docente supera las intenciones. Muchas de las cosas que decimos los docentes en todos los niveles del sistema educativo deja huellas y va mucho más allá de lo que explícitamente manifestamos o decimos. Necesitamos poder pensar qué es lo que estamos diciendo en los pequeños intercambios cotidianos que tenemos con nuestros estudiantes. Lo que dice Mankowski es que la evaluación del docente desborda y sobrepasa aquellos lugares dedicados a la educación formal, que parecen el espacio en el que el docente valora el trabajo de los estudiantes. Mankowski dice, eso se supera completamente, ya que la evaluación informal se despliega en esa interacción cotidiana y esos comentarios de la vida cotidiana en una indicación determinada construyen esos juicios de valor, jerarquías de excelencia, que no deja pruebas tangibles, pero que asume rasgos específicos y crea un sentido que además es reinterpretado por los estudiantes. Jackson habla de las enseñanzas implícitas y dice que las cosas que enseñamos los docentes van mucho más allá de lo que explícitamente decimos en cuanto a contenidos, nuestras actitudes, nuestros posicionamientos, la forma en que nos vinculamos con los estudiantes, la forma en que hacemos señalamientos o correcciones, dejan huellas, dejan marcas, establecen jerarquías y muchas veces, dice Mankowski, transforman situaciones o diferencias culturales en diferentes destinos escolares. Influye hasta en la trayectoria de nuestros estudiantes. Podemos alentarlos, podemos convencerlos de que son capaces o podemos convencerlos de todo lo contrario. Edith Lidwin decía que cuando uno de los elementos centrales para lograr buenos resultados de aprendizaje es que el docente tenga una expectativa alta respecto de sus estudiantes. Cuando el docente está convencido que sus estudiantes pueden, esos estudiantes pueden más. Cuando los docentes nos convencemos de que estos estudiantes no pueden, por lo general esos estudiantes pueden menos. Por tanto, aún en este contexto de transformaciones, de cambios tecnológicos, de cambios de subjetividades, la palabra del maestro, si recuperamos la investigación de Viviana Mankowski, vuelve a tener un peso fundamental y deberíamos pensarla cuando pensamos nuestras propuestas de enseñanza. A mí me gusta mucho trabajar con los docentes preguntándoles, y les transfiero esta situación con docentes, sobre todo últimamente trabajo más con docentes que ya tienen muchos años de recorrido en la docencia. Algunos con formación pedagógica y otros no. Entonces, analizar un poco desde dónde vienen nuestros modelos pedagógicos resulta fundamental porque nos permite recuperar aquellos que nos han formado. Y hay muchas investigaciones que demuestran que aun cuando recibimos formación pedagógica, didáctica, específica para el desarrollo de nuestra tarea, cuando rápidamente tenemos que pensar cómo hacer una clase, los primeros modelos a los que recurrimos suelen ser nuestros propios docentes. Esos docentes que también tenían una formación y un posicionamiento determinado, algunos que nos gustaron y otros que los recordamos para diferenciarnos, pero que influyeron en nosotros de alguna u otra manera y que tenían algún sustento teórico por detrás de lo que estaban haciendo. El tema es, cada vez que pienso en una clase, poder pensar, ¿qué docente quiero ser? ¿Cómo quiero pensar mi clase? ¿Y qué quiero que pase en esa clase? La propuesta del docente resulta fundamental para garantizar que los recorridos o las trayectorias de los estudiantes vayan hacia un lugar u otro. La palabra del docente tiene un peso fundamental y deberíamos repensar qué es lo que estamos diciendo, aun cuando usemos algunas frases instaladas en las instituciones,
educativas. Dice entonces Mankowski, la palabra del docente es imprevisible en relación con el futuro de cada estudiante, pero deberíamos tratar de pensar qué hacer con esa palabra. Y dice más adelante que deberíamos dar imaginariamente la palabra al alumno. Deberíamos replantear los saberes, las normas y las representaciones que están atravesando nuestra propuesta de enseñanza. Y dice algo que me parece muy interesante para nosotros como docentes. Hace una diferencia entre poner en pregunta, que quiere decir el modo de pensamiento, preguntarnos para pensar, para cuestionarnos, para revisar lo que estamos haciendo, versus, dice ella, preguntar, que implica dar respuesta. Cuando nosotros preguntamos sin más, implica dar una respuesta. Ahora, cuando nos ponemos en pregunta, modo de pensamiento, de poder cuestionar, de poder revisar lo que estamos haciendo, empezamos a poder poner al alumno en otro lugar, a que la palabra que pese sea otra y a desnaturalizar los juicios de valor. Desnaturalizarlos. En las instituciones educativas muchas veces arrastramos algunos conceptos y es necesario volver a mirar nuestra práctica, pero es necesario volver a mirar nuestra práctica cotidianamente. No porque algunos ya tenemos muchos años de trabajo y otros recién se inician, porque este contexto demanda que todo el tiempo estemos revisando, replanteando, reponiendo diferentes herramientas o miradas para pensar. Pensar la evaluación informal en positivo. Muchas veces, y es lo que señala Mankowski, los docentes perdemos de vista que los comentarios que hacemos, no en el momento justamente en que hacemos la devolución del parcial, del trabajo práctico, del final, sino las devoluciones permanentes que hacemos los docentes resultan fundamentales para que el alumno vuelva a preguntar, vuelva a participar o no lo haga. En UB21, y después tal vez les pueda dar algunos ejemplos, que es un programa de educación a distancia, miramos muchísimo el foro. Tenemos muchos docentes que protestan un poco porque los alumnos no participan en el foro, lo cual es cierto, no participan mucho en el foro. Cuando vamos a mirar qué le propusieron en el foro, muchas veces dice la primera intervención: aquí estoy esperando sus consultas. Es difícil que un alumno se anime a ir a la consulta, ¿no? Si nosotros no generamos desde los docentes una convocatoria, una pregunta más cercana, una ayuda, un andamio que le permita al alumno participar en ese foro, intervenir en una clase presencial, pero abriendo a la posibilidad de un intercambio real. Entonces, esta idea de recuperar aquello que decimos, aquello que sostenemos los docentes, aún en los espacios en los que creemos que no tienen un valor particular, Mankowski dice, debemos desnaturalizarlos, debemos revisarlos. Y aquí señala que debemos entonces analizar y ver esa complicidad entre el sentido implícito y explícito de lo que estamos diciendo. Mankowski dice, el docente no puede no juzgar. Siempre lo hace. El asunto o el problema es ver que esa emisión de ese juicio de valor puede ayudar al estudiante o puede hundirlo. Puede convencerlo de sus inseguridades, de sus dudas, de sus miedos, o puede reforzarlo a salir, a ayudar, a correrse de ese lugar para poder resolver los problemas de aprendizaje, de construcción, de contenido, de formación. Dice, y me parece interesante esta frase final que elegí del libro: alinearse con la palabra del poder o desplegarse hacia el poder de la palabra. Deberíamos poder pensar eso, ¿no? El docente ejerce un lugar de poder, ejerce un lugar de valoración sobre el alumno. El tema es si nosotros hacemos eje en ese lugar o si lo desplegamos hacia el poder de la palabra, de la comunicación, del darle la palabra al estudiante para ubicarse en otro lugar. Y finalmente me parecía interesante trabajar sobre algunos desafíos que se nos plantean a la educación hoy y poder avanzar en algunas de estas cuestiones.
La obra no era tan clara, ¿vieron? No la elegí por casualidad, los desafíos no están tan precisos, ¿eh? Muchas veces son difusos y hay que revisarlos y hay que volver a pensarlos. Esa imagen, que también es de una artista argentina, que ahora por supuesto no recuerdo el nombre, es bastante confusa, pero hay una trama llena de color, llena de posibilidades. Bien, algunas pistas para pensar en los desafíos. Democratizar el éxito escolar. Philippe Mérieux dice que hemos podido democratizar el acceso a la educación, pero lo que no pudimos hacer es democratizar el éxito. Y que parte de nuestro desafío, apoyados en los desarrollos tecnológicos, atendiendo a lo que pasa en este espacio de transformación permanente, es que deberíamos democratizar el éxito. Para poder democratizar el éxito tenemos que encontrar a nuestros estudiantes, saber qué es lo que les está pasando, dónde están, qué están mirando, y deberíamos entonces diversificar las formas de enseñar, flexibilizar la clase, atendiendo justamente a estos contextos particulares, aprendiendo de manera situada. Se aprende, hoy el rector decía, la docencia se ejerce en cualquier lugar, pero se aprende en cualquier lugar, se aprende en cualquier espacio, se aprende en cualquier condición. Si los docentes pudiéramos entender que nuestra aula se expande mucho más allá del espacio particular, ya sea un espacio virtual o el aula con las paredes, se extiende, poder diversificar, poder trabajar desde esa investigación, generar el diálogo y el trabajo más autónomo. Deberíamos también generar tiempos de trabajo colectivo y de estudio. Nuestras instituciones siguen en muchas características apostando por trabajos más individualizados, más particulares, y cuesta mucho pasar del como sí del grupo a un grupo que en serio trabaja y produce en conjunto, porque trabajos en grupo estamos muy acostumbrados, donde nos dividimos un pedazo cada uno y cada cual resuelve, y por ahí hasta probamos y nos va bárbaro. El tema es qué tipo de aprendizaje construimos. Y en el mejor de los casos pasa eso, porque si no nos dividimos las partes, pero siempre hay uno que termina salvando las papas del fuego del grupo y hace el trabajo y listo. Y entonces aquí lo que estamos planteando es poder entender que ese trabajo grupal, que ese trabajo colectivo sea parte de la construcción y tal vez sea parte de la tarea que el docente tiene que hacer junto con sus estudiantes. Dice también, y esto también lo desarrollan diferentes autores como Perkins, también esta idea del aprendizaje ubicuo, ¿no? De que aprendemos en cualquier espacio, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y otra idea de Mérieux que me pareció interesante traer es este último renglón en el que Mérieux dice que los docentes no solamente tenemos que calmar la sed de aquellos que tienen sed de conocimiento, sino que tenemos que provocar la sed en aquellos que no la tienen. O sea que no nos alcanza con trabajar con los que están interesados en los temas que enseñamos, sino que tendríamos que tratar de que aquellos que no están interesados se interesen, porque estamos dando contenidos que son valiosos, que son buenos, que les sirven, que tienen que ver con lo que Fechtenmacher decía de la buena enseñanza y un conocimiento que tenga valor epistemológico, ¿no? Valor moral, un conocimiento que realmente tenga que ver con lo que en este contexto particular requieren nuestros estudiantes para su desempeño profesional, el ejercicio de la ciudadanía, su actividad social. ¿No más? Los sistemas educativos necesitamos entonces tener en cuenta estos cambios, necesitamos ir en esa línea, necesitamos poder pensar que hoy el concepto de alfabetización no es único, que hoy hablamos de multialfabetizaciones y que nuestros estudiantes necesitan poder entender en esa cantidad de información que hay en Internet, en esos recorridos que se ofrecen, qué hacen los estudiantes, qué nos toca a nosotros como docentes, cómo ayudarlos a entender ese tránsito, ese flujo de información, a seleccionar, a jerarquizar, a poder reconstruir, a mirar con una visión crítica. Necesitamos entonces generar escuelas en las que tengamos ganas de estar. Cuando Mariana Maggio dice que tenemos que trabajar con una didáctica en vivo,
Lo que dice analizando los medios, tomando también la línea de lo que trabaja Jensen, dice hoy que cambió el consumo cultural. La mayoría de nosotros no vemos televisión en el momento en el que se produce el programa, ¿verdad? Eso pasaba hace un tiempo con una cultura del broadcasting. Hoy, con Netflix y las redes sociales, cada uno ve lo que quiere, cuando quiere, en el dispositivo que quiere. Cuando Mariana analiza eso, dice, eso pasa, ¿cómo pretendemos que nuestros estudiantes, todos juntos en el mismo momento, se conecten a los mismos contenidos? Sí, ¿para qué queda el vivo en los programas o en los medios de comunicación masiva? ¿Qué programas tiene sentido que se vean hoy en vivo? ¿Qué ven en vivo? ¿El noticiero? Y los deportes. Pero los deportes en el momento en que se está produciendo, porque una vez que ya sé el resultado de mi parte y de mi equipo, depende, ¿no? Pero en general mejor no lo miramos, ¿no? Dice, el vivo tiene sentido para aquello que creo que si no lo veo en ese momento pierde valor y sentido, mientras que todo lo demás lo puedo ver cuando quiero, como quiero, en las condiciones que quiero y con quien quiero. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos pensar nuestras aulas en ese sentido? Lograr que nuestros estudiantes sientan que si no vienen a la clase se pierden algo que no lo van a poder recuperar en otro momento. Y entonces pensamos en nuestras clases de manera distinta. Les ofrecemos aquello que pueden ver en cualquier momento y lugar, en otro momento y lugar, con otro soporte, y las tecnologías nos pueden ayudar, pero que en nuestras clases pase algo tan significativo que nuestros estudiantes tengan ganas de estar, y nosotros, los docentes, también. Y eso es parte de nuestro desafío, ¿no? Dar espacio a la idea de entender a los jóvenes, de incluir la emoción y la esperanza también como conceptos de construcción del tiempo. Y para terminar me gustaría compartir con ustedes una frase de Perkins. David Perkins dijo que el verdadero desafío es que enseñamos para el futuro, no para el día de hoy, sino para lo desconocido. Perkins dice que muchos de los contenidos que hoy estamos transmitiendo en la universidad, cuando nuestros estudiantes se reciban, ya van a ser obsoletos. Cuando se reciban, cuando terminen de atravesar esos 4, 5, 6 años que demandan nuestras carreras. El problema, dice Perkins, además, es que lo que no sabemos es cuáles van a ser los obsoletos. Por tanto, deberíamos replantearnos toda la forma en que pensamos, concebimos o miramos nuestra propuesta de enseñanza. Porque formamos para lo desconocido y deberíamos ayudarlos a construir herramientas, a poder formar criterios, a poder establecer redes, a poder establecer valoraciones, a poder entender en profundidad conceptos que les van a servir para su desarrollo profesional. Entonces, hicimos un recorrido desde poder entender los rasgos de nuestra sociedad. Partimos de la frase de Pisitelli que decía, para poder ser un buen docente necesariamente tenemos que saber qué nos está pasando, cómo pensamos, cómo construimos el conocimiento, qué les pasa a nuestros estudiantes y qué nos pasa a nosotros. Miramos los rasgos culturales que están atravesando nuestros consumos, nuestras formas de comunicarnos, de vincularnos, que cambian nuestros intereses, nuestros conceptos de tiempo y espacio. Analizamos con Paula Civilli algunos conceptos que tienen que ver con esa mirada crítica a la institución educativa como una maquinaria obsoleta que necesariamente hay que actualizar. Miramos con Mankowski la idea de la palabra del docente y que aún en ese contexto la palabra y la voz del docente resulta fundamental para ayudar a construir conocimiento, personalidades. Miramos entonces los desafíos que la educación nos desafía hoy como docentes o nos enfrenta. Tenemos que reconcebir nuestras propuestas y tenemos que reconcebirlas permanentemente, tratando de acercarnos a nuestros estudiantes
porque, como Perkins dice, educamos para un futuro desconocido y tenemos que poder formarnos, generar estrategias, generar miradas que nos permitan desarrollarnos allí. Así que me parece, siguiendo con la propuesta del arte, y para terminar, a mí hay una imagen que me encanta y se las dejo. Los docentes podríamos ayudar como esta escultura, que se llama Freedom y que dice que deberíamos romper los moldes. Desde aquí, desde el lugar de la formación inicial, desde el comienzo, deberíamos romper nuestros propios moldes para poder ser mejores docentes y ayudar a otros a generar esa imagen final de ruptura, de crecimiento, de generar instancias en las que valga la pena estar, porque pasan cosas que si no las aprovechamos, no las vamos a poder recuperar. Me parece que para los docentes es un desafío permanente y para ustedes que están terminando de formarse, iniciando su carrera, es una imagen interesante. ¿Qué tipo de docentes queremos ser y cómo ayudamos a romper nuestros propios moldes y los moldes de nuestros estudiantes en este contexto particular en el que nos toca vivir, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. La verdad que sí, estamos muy bien de tiempo, hemos empezado puntual. Vamos a dar espacio para preguntas, para todos aquellos que tengan alguna duda o le quieran preguntar a Claudia, aprovechando que está acá. Tenemos unos minutos. Si quieren compartirnos alguna reflexión también. Bien. Bueno, primero gracias. Me llamo Abril por transmitirnos todo tu conocimiento. La verdad, yo soy becaria de tutoría y la verdad que me sirvió muchísimo para repensar, ¿no es cierto?, cómo es la enseñanza o el transmitir conocimiento desde otra perspectiva, desde esto que decías de enseñar para lo desconocido y de dar herramientas que, bueno, por lo menos de nuestra parte, los becarios, que no nos inmiscuimos tanto en lo que es el transmitir conocimiento, sino en acompañar al alumno. Esto está bueno de transmitir esas herramientas y de transmitir esa seguridad y lo que nosotros vamos adquiriendo en la carrera. Sí te quería preguntar de este tema de, o si tenés algún conocimiento de enseñar en el aula a través de medios tecnológicos, porque hoy en día hay muchas plataformas que se usan, ya sea los celulares, que están todo el tiempo con el celular, se los ve, digamos, me pueden apoyar los docentes, que se ve todo desde el otro lado y muchas veces, o la mayoría del tiempo, están revisando el celular. Se me había ocurrido a mí poder dar la clase a través de alguna aplicación o de incentivarlos a alguna actividad con estas herramientas. ¿Qué pensás de esto? Si tenés algún ejemplo. Sí, bueno, dirijo un programa de educación a distancia. Y no se rían, porque se supone que nosotros tenemos que poder utilizar las tecnologías, más en este contexto. Es un programa en el que siempre, por otra parte, se caracterizó por usar todo tipo de tecnología, porque su creadora, que fue Edith Lidwin, tenía esa concepción. Les digo, toda tecnología, desde el teléfono, la radio, la televisión, todo lo que iba apareciendo. Yo creo que Edith fue como, bueno, por supuesto fue una visionaria, fue nuestra maestra y entonces nos parece fundamental, pero tuvo una idea de esta convergencia de medios en la producción de propuestas de enseñanza que hoy nosotros deberíamos pensar. Si hubiera estado Mariana Mayo aquí, seguramente les hubiera dicho a todos que ya mismo, en lugar de levantar la mano y hacerme una pregunta, con un hashtag determinado, tengan alguna intervención en Twitter o en Instagram o formas de hacernos participar a todos necesariamente en esto. Yo no soy Mariana Mayo, hay otras cosas, pero podríamos pensar en este tipo de cuestiones.
A mí me han pasado cosas muy interesantes porque ustedes tampoco cerraron sus celulares para escucharme, ¿verdad? A veces pretendemos que nuestros estudiantes hagan las cosas que nosotros tampoco estamos dispuestos a hacer porque esto hoy atraviesa montones de nuestras concepciones y también nos ayuda a conectarnos con varias situaciones. Digo, me pasó algo cuando daba un seminario de formación docente. Se suponía que para docentes que venían de diferentes disciplinas no pedagógicas, y yo que a veces traigo a mi memoria cosas que se me ocurren en el momento, no recordaba el nombre del autor de un texto o no recordaba el título del libro, y había una persona en el fondo que permanentemente me llenaba mis lagunas y me decía, se llama fulano, el libro es tal, y yo en un momento la miré porque dije, ¿qué haces acá? Así, ¿no? Me miró y me dijo, estoy googleando todo lo que decís. Digo, ahí yo tuve que pensar, ¿cómo poder ahora pensar en una clase de otras características? Porque hoy podemos googlear todo. Y yo les decía lo del programa de educación a distancia porque nosotros, la UBA es una universidad pública con las mismas dificultades que muchas universidades. Yo quería transmitir a través de streaming algunas clases, imposible tener el streaming que es todo el tiempo con la velocidad suficiente, imposible. No lo logramos nunca. Entonces, ¿cómo hacemos para generar? Hasta que un día entró a mi oficina una persona que trabaja conmigo, se ocupa de las redes, y ¿viste que Facebook permite transmitir en vivo? Vamos con Facebook. Dice, ¿vos sos loca? ¿Vamos a transmitir clases en Facebook? Sí, vamos a transmitir clases en Facebook. Bueno, fue un aprendizaje complejo porque hubo que convencer a los docentes que aunque era un programa de educación a distancia, estaban acostumbrados a otro tipo de intercambio o hacer algo que quedara en el campus. Y resulta que en el campus entran poco, los chicos participan poco, escriben poco, pero están en las redes sociales. Entonces empezamos a discutir cuánto tiempo hay que hablar. Y yo necesito por lo menos 40 minutos. ¿Quién lo va a mirar 40 minutos? Bueno, tuvimos que aprender qué hacen las jóvenes en las redes, qué formato es el que la red soportaría y sería interesante, qué características puede tener ese trabajo. Y hubo que aprender y decirle al docente, para que el alumno te mire tenés que hablar 5 minutos. Y decirle algo importante, porque si no en el minuto 1 se fue. Y entonces tuvimos que hacer un aprendizaje muy fuerte y hoy los invito, nosotros tenemos el canal de YouTube porque después pudimos transmitir en vivo en YouTube y armamos un canal de YouTube de UBA21 con tutorías que salen en vivo con un formato en el que nos tomamos el trabajo de pedirle a youtubers de 12, 13 años que los miraran y nos dijeran ¿y por qué el docente no se presenta? ¿Y por qué el docente no saluda? ¿Y por qué no mira la cámara? Porque no sabíamos, la verdad es que no sabíamos, queríamos estar ahí, tuvimos que aprender. Entonces, creo que este es nuestro desafío, tratar de entender y tratar de incluir a los estudiantes que seguro tienen mucha más claridad que nosotros, seguramente ustedes mucho más que yo, pero a su vez les va a pasar con sus propios estudiantes, poder entender cuáles son los recursos que hoy nos ofrecen los desarrollos tecnológicos para enriquecer el trabajo y que este desarrollo teórico que tal vez uno expone y mientras está mirando el celular y el otro se distrajo, puede estar preparado con otro formato más accesible, disponible, porque esto también nos pasó cuando nosotros seguimos con el programa de radio que se emite por la radio de la universidad, pero después esos audios están disponibles en el campus. Cuando les dijimos a los docentes que pensáramos que media hora era muy extenso, que es lo que dura el programa, sino que pensáramos en unidades cortas para transformarlos en podcast, para que los alumnos puedan ir escuchando, los docentes nos dijeron, ¿vos te crees que me van a escuchar a mí en el subte? Bueno, pues sí, los escuchan a los docentes en el subte si les dicen algo importante que les sirva para estudiar. Entonces aprendimos a hacer eso, aprendimos a generar esto. Y cuando quisimos hacer las tutorías en YouTube, aún los docentes más apropiados de la tecnología en las redes sociales dijeron que era un disparate. UBA21 es un programa muy masivo. En este cuatrimestre tuvimos 63.000 estudiantes. Ustedes piensen que tenemos que llegar a esa cantidad de gente.
En una materia tuvimos en una oferta que hicimos 10.000 inscriptos en una materia y se presentaron al primer parcial, 7.800 alumnos. El docente que le tocaba hacer la tutoría previa al parcial, que salió por el canal de YouTube, era uno de los que más se había negado y había dicho que era una locura que hiciéramos esto por las redes. Le tocó hacer, pero lo hizo igual. O sea, protestó, pero se hizo cargo y lo hizo igual. La tutoría previa al parcial de repaso tuvo 7.000 reproducciones. No sabemos si fueron 7.000 alumnos, porque es una red abierta. No sabemos si la vieron 7.000 personas o si hubo alguno que vio al docente varias veces decir lo mismo, que no lo podrían hacer personalmente. Eso no sabemos. Lo que sí sabemos es que después de eso el docente dijo, me equivoqué. Vamos a mirar esto. Y entonces hoy tenemos muchos más desarrollos, está instalado, los alumnos lo utilizan, les preguntamos para qué las utilizan, cómo las utilizan, aprendimos a generar otras cosas. Entonces digo, hay que pensar, porque estas redes, estos recursos, no están pensados para la clase. Nosotros tenemos que poder poner, incluso junto con los estudiantes, la posibilidad de enriquecer eso y de extender las paredes. Cuando Sibilia dice redes o paredes, lo que está planteando es, no nos estaría alcanzando la escuela con ese formato que Ehrlich planteaba como algo antiguo. Tenemos que ver cómo lo reconstruimos. Ustedes seguramente utilizan mejor las aplicaciones que yo. Yo me la paso mirando qué hacen y trato de aprender, hago muchos líos, sobre todo mis hijas que son más crueles se divierten mucho conmigo, los demás son más cuidadosos. Pero se trata de eso, de poder entender, de poder ayudarnos y apoyarnos con los estudiantes para generar recursos donde todos podamos tener un intercambio de otro tipo. Entonces, creo que sí hay una cuestión que es que uno corre riesgos cuando hace eso. Nosotros salimos en una red social que puede verlo cualquiera, salen en vivo, para los docentes acostumbrados a crearnos que, bueno, yo le hablé a esta población, ¿no? Cualquiera de ustedes puede haber filmado, haber subido, pero mi imaginario es que aquí estamos. Imagínense pensar en las redes donde lo ve la mamá, lo ve el docente colega que lo puede criticar, lo ven los alumnos, lo ve gente que le puede interesar, gente que no. Las redes son bastante crueles. Pues nosotros tenemos un espacio en el que, si les digo, desde hace 4 años venimos haciendo esto, tuvimos que bloquear 3 o 4 intervenciones que tuvieron algún comentario desafortunado, subido de tono, fuera de lugar. Nunca hemos recibido nada que vaya en contra de la tarea que estamos haciendo, porque es respetuoso, porque la gente entiende que lo que estamos haciendo tiene esa característica. ¿Podría haber salido mal? Sí. Hay que correr riesgos, hay que probar, hay que reinventar, hay que buscar esos recursos. Muchísimas gracias. ¿Algún otro estudiante que quiera realizar alguna reflexión, alguna pregunta? Hola, buenos días. Mi nombre es Lara. Y bueno, en función de algo que mencionaba recién, me surgía la duda de cómo evalúan, y particularmente este parcial tan multitudinario, si encuentran la manera de incorporar tecnología y de realizarlo de alguna manera virtual, por ejemplo. Gracias. No, hoy la evaluación en UBA 21 es la única actividad obligatoria y presencial. Por varios motivos, algunas cuestiones de normativa, por identidad de las personas y cuestiones de seguridad por un lado, y también por las limitaciones tecnológicas que implicarían una disposición de edificios y de disponibilidad de aulas. UBA 21 no tiene espacio propio, utilizamos aulas prestadas por las facultades, entonces es muy difícil una instalación tecnológica distinta. El examen es presencial, es escrito en general, o sea, la mayoría, salvo que tenga alguna dificultad en particular, pero sí logramos, pensando en cómo transformar ese espacio en un espacio de aprendizaje, un poco tratando de hacerme cargo de lo que dije, ver dónde están los estudiantes y aún en la masividad tratar de dar respuesta.
no podemos hoy cambiarle el examen. Si bien trabajamos permanentemente en generar mejores consignas, muchos son por selección múltiple o por pruebas de completamiento y algunas preguntas tienen algo de desarrollo, pero piensen que en la cantidad que evaluamos eso también pesa. Hacer buenos instrumentos de evaluación con pruebas objetivas nos da mucho trabajo, estamos permanentemente trabajando. No podemos cambiar eso, pero sí generamos algo que nos parece bastante interesante y para nosotros fue un desarrollo valioso, que fue cómo transformar la evaluación en un espacio de aprendizaje para los estudiantes. En UBA 21, con estos números, tomamos el examen, los docentes se llevan los exámenes, se corrigen, se publican las notas y había una posibilidad de que si alguien quería ver su examen o hablar con un profesor para que le explique por qué la nota, había un día en el que podían ir, cada materia se encontraban los docentes. Era un lío, porque imagínense que teníamos materias de 3.000, 4.000 estudiantes y se aparecían 200 ese día. A cada uno había que buscarle el examen, a cada uno había que entregárselo, darle tiempo para mirar y darle una explicación. Imagínense 200 estudiantes en aulas de 100, bueno, y venían 200 de los 3.000 o 4.000 alumnos, con lo cual la llegada también era muy poca. Generamos lo que nosotros llamamos devoluciones virtuales, porque parte de lo que están de sus preguntas tiene que ver con cómo la tecnología nos puede ayudar a pensar distinto. Pero esto implica, nuevamente, correr riesgos y asumir que todo el tiempo tenemos que estar buscando cómo modificar, cómo generar o transformar nuestras propuestas. Entonces generamos lo que nosotros llamamos devolución virtual. Tomamos el examen y en el día o al día siguiente se publican los exámenes resueltos. En las cátedras en las que logramos trabajar mejor con explicaciones, no solo la respuesta correcta, sino por qué esa respuesta es la correcta. Y se suben todos los temas con todas las resoluciones al campus para que los alumnos cercanos a la toma del examen puedan tener esa idea. Todos, no los 200 que puedan venir a buscar una consulta, sino todos pueden verlo. Con lo cual tienen una idea aproximada de cómo les fue, qué pasó y la explicación del docente de lo que tendrían que haber hecho, cómo lo tendrían que haber hecho. Luego hay un espacio que si quieren, aún así, una devolución o explicación individual, personal, tienen que completar un formulario y fundamentar. No vale, yo quiero más nota, ¿no? Sino creo que hay un error o lo que fuera de fundamentar, si hay que revisar todo el examen, una pregunta. El docente en ese caso vuelve a mirar el examen y se hace la rectificación de la nota con una explicación de por qué no se cambia o se modifica. Efectivamente, porque a veces nos equivocamos, sumamos mal, corregimos mal, bueno, son muchos exámenes y los docentes cometemos errores también. Esto nos sirvió un montón porque los estudiantes nos dicen que aun cuando les va mal, esa explicación del docente los ayuda a poder pensar cómo prepararse mejor, cómo responder. Eso es buenísimo hacia afuera, hacia los estudiantes. Pero ¿ustedes saben lo que se generó cuando empezamos a ver cómo hacer esto? Convencimos a dos cátedras primero, bien disímiles, una que fue economía y la otra química, y convencimos a los profesores de hacer una prueba. Siempre trabajamos así, un poco con la idea del prototipo, ¿no? De probar con alguna cátedra, algunos alumnos, ver qué pasa, ir ajustando, probando, redefiniendo, y cuando tenemos eso más claro, lo extendemos a los demás. Bueno, cuando empezamos a trabajar y nos dimos cuenta, en realidad, además de la cuestión de la masividad, también nos pasaba que en esas devoluciones presenciales que se hacían, cuando el alumno iba y protestaba por su nota, había algunos casos en los que había, por ejemplo, 4 puntos de diferencia entre lo que el docente original había corregido y el docente que hacía esa devolución planteaba. Con lo cual dijimos, algo nos está pasando, porque si en una misma cátedra hay 4 puntos de diferencia en el criterio, algo hay que volver a mirar. Cuando empezamos a trabajar con eso y a discutir criterios, resultó que al interior de las cátedras necesitábamos volver a pensar la evaluación. Y que al interior de las cátedras había que volver a mirar los materiales, porque cuando elaboraban las preguntas y las tenía que responder otros, decían, no, pero eso no lo
¿sí? Lo dice fulano. Sí, fulano sí, pero en otro libro. El libro que le dimos a los alumnos no dice eso. Y nosotros muchas veces los docentes suponemos lo que decimos, lo que pensamos, lo que conocemos y se nos invierten cosas. Entonces, para nosotros fue un gran desarrollo para los estudiantes, pero implicó volver a revisar toda la propuesta de cada una de las materias, porque cada cambio que uno hace, necesariamente tenés que volver a mirar los materiales, la propuesta de evaluación, las actividades para que lleguen. Cuando pensamos en las tutorías en línea, hubo que cambiar también un montón de cosas, porque para que el tema entre, lo que no va, lo que va, qué cosas vamos a plantear. Es decir, cada innovación que generamos, revisamos toda la propuesta para atrás. Y eso me parece que es lo que hace que se pueda enriquecer. Entonces, no podemos resolver algunas cosas, pero igual podemos seguir generando devoluciones o instrumentos que nos ayuden a los estudiantes. Y ese es el desafío que tenemos, ¿no? Como si fueras docente y te tienen que escuchar allá. Estaba pensando mientras escuchaba describir todo el proceso de evolución de las evaluaciones y demás, todo ese trabajo que nosotros acá, bueno, en el UNL virtual también lo pensamos, lo hacemos y sabemos el tiempo que significa, pero lo importante que es para los estudiantes. Y me resonaban mientras tanto que cada vez con más frecuencia llegan a los cursados de las materias del área de educación y tecnología jóvenes, cada vez más jóvenes, acá debe haber algunos también, que son más bien desconfiados con respecto a lo que es la educación a distancia, por pensar que se trata de un sistema más despersonalizado, con menos trabajo para el docente o hasta para el alumno. Hablábamos acá cuando tuvimos el encuentro con los chicos de que pensar en la flexibilización o en la virtualización del currículum para muchas personas implica una cuestión de que se empeora algo, que se pierde algo de calidad educativa en ese proceso. ¿Qué le decimos a alguien que llega a clase o que llega a dictar una materia a distancia por una decisión externa y que tiene este perfil y que cómo lo convencemos? Bueno, yo creo que lo más importante es entender que, digamos, hay diferentes propuestas, diferentes tipos de propuestas, y que lo que nosotros tenemos que generar son buenas propuestas. Una buena propuesta en la presencialidad y en la distancia implica una decisión docente de preparar mejor su clase. Porque también tenemos la fantasía de que la presencialidad, pero tal como señalaba en las preguntas, los chicos están leyendo los celulares, están mirando otras cosas, cumplen el horario, pero no necesariamente están produciendo aprendizajes. Y aquí hay un elemento fundamental que tiene que ver con cuando generamos buenas propuestas, los estudiantes tienen un nivel de exigencia igual al presencial o no, depende de lo que, siempre depende de la intencionalidad docente. Ahora, la única forma de generar buenas propuestas es que los docentes seriamente evaluemos los contenidos, generemos buenos materiales y le dediquemos tiempo. Todo eso implica mucha dedicación docente, implica mucho trabajo, implica la posibilidad de poder transitarlo. A nosotros en UBA 21 nos pasa mucho que los estudiantes que cursan presencial y virtual, porque pueden elegir y cursar algunas materias presenciales y otras por UBA 21 a distancia, dicen que se sienten mucho más acompañados en la distancia, porque siempre hay un docente atento a responder en el foro, mientras que en la presencial, digo, si esto fuera una clase, aquí se animaron a levantar la mano 2 estudiantes, pero seguramente que tienen comentarios, ideas, críticas, un montón más, que tampoco van a tener esa posibilidad, ¿no? A veces porque el espacio y el tiempo que necesitamos para entender y formular una pregunta es más que el que tenemos acá. Para poder hacer una buena pregunta necesito entender los contenidos, por tanto no es que inmediatamente puedo levantar la mano y la pregunta se me ocurre después, en otro momento, surge cuando voy a mi casa y leo, cuando me junto con alguien y discuto. El foro, la posibilidad de pensar, de escribir, ayuda a generar espacios de intercambio con otras características.
Muchos de nuestros estudiantes nos dicen que se sienten más acompañados en la distancia que en la presencialidad, porque siempre hay alguien que contesta, hay un montón de alternativas y actividades pensadas para que el que trabaja más autónomamente tenga todos los recursos. Y además porque, miren, si nosotros nos manejáramos en términos de cantidades, UBA21 inició hace más de 30 años, 33, con 2 materias y 500 estudiantes. Hoy tenemos 63.000 estudiantes y 23 materias. Casi el CBC completo, que es el ingreso el primer año de las carreras de la Universidad de Buenos Aires. Pero no crecieron solamente los números de los estudiantes en las materias nuevas, sino que las materias que ya estaban crecen enormemente, porque tienen una variedad de recursos que tienen que ver con el campus, con la tutoría en línea, con la posibilidad de conectarse, con que establecen redes, con que estamos dispuestos a contestar, tienen una devolución. ¿Cuántos docentes en clases presenciales generan esa variedad de estrategias, de contactos? Algunos lo hacen, por supuesto, y dan muy buenas clases y propuestas. Y otros a veces en la distancia hay mucho más trabajo de analizando las mediaciones, los intercambios y las propuestas que lo que acontece. Algunos autores dicen que en realidad la educación a distancia es un motor de cambio para la enseñanza en general, porque todo lo que se piensa, se analiza, con la excusa de la distancia y la necesidad de generar mejores mediaciones, corremos más riesgos, generamos más propuestas y eso después repercute. A nosotros nos pasa mucho que los docentes que empiezan a trabajar en UBA21, luego de discutir con nosotros la propuesta de evaluación, la propuesta de enseñanza, cómo formular una consigna, cómo seleccionar el material, cuando dicen, bueno, todo esto yo me lo llevo a la clase presencial, antes no lo hacía. Bueno, de eso se trata, ¿no? La educación a distancia incorporando tecnologías y hoy pensar que desde la presencialidad un campus no es solamente un soporte para la distancia, sino que permitiría generar recursos, por ejemplo, para poner materiales más teóricos y que en la clase pasen otras cosas. Entonces, yo creo que a la gente que está con dudas hay que decirle que transite alguna experiencia de educación a distancia para que vea que no necesariamente hay menos exigencia. Nosotros tenemos un nivel de aprobación similar entre las materias que se dictan presenciales y a distancia, y también consultamos con los docentes que reciben a nuestros estudiantes. Algunos que también trabajan con nosotros dicen que son mejores los de UBA21, pero esto no lo puedo decir abiertamente, no lo digo. Pero digo, más allá de eso, es decir, no hay mayores diferencias, porque tiene que ver en cuanto a la producción de... O sea, no es más fácil, no tienen menos exigencias, sino que tienen muchas más opciones, más recursos, más alternativas en la oferta de la misma materia en cuanto a soportes para que puedan más actividades, más intercambios, tienen muchas más respuestas para poder aprovechar. Yo les diría que vengan y prueben, y cuando lo vean seguramente van a querer, tanto como estudiantes como docentes, transitar esa posibilidad. Da más trabajo. Mucho más trabajo, porque todo lo que el docente en una clase repone, viendo la cara del que está mirando el celular, del otro que se durmió, de aquel que está atento, del otro que no entendió, uno lo tiene que anticipar en la distancia y tratar de darle los recursos, porque todo eso va a pasar igual. Entonces hay que anticipar mucho más. Da más trabajo, pero hay que probar. Buenas, ¿cómo va? Hola. Primero, antes que nada, muchas gracias por la disertación. La verdad que a uno le interpela todo el tiempo la situación, sobre todo digamos, en este rol de tutor que a uno le toca jugar y en esto que está en un punto clave en los primeros años digamos, de las carreras, donde digamos, si no se genera una contención ahí, muchas veces digamos, es un punto de inflexión para la vida de un montón de jóvenes que eligen digamos, estudiar una carrera universitaria, y en eso la tecnología claramente nos atraviesa de lleno, y cada vez más estos jóvenes vienen con esta inserción hasta de significado sobre la vida misma a través de las redes, cómo se muestran, toda la adolescencia atravesado digamos, por una exposición digamos, a través de Instagram, de historias, un montón de cosas, y que a uno todo esto cada vez interpela a la universidad misma y a uno también en ese rol digamos, de redescubrir y de reinventarse a partir de este diálogo que va teniendo con los estudiantes. En eso me parece que hay un montón de herramientas que las preguntas que se dan acá y que fuiste respondiendo, es como que también me fueron respondiendo un montón de cosas que iba a preguntar.
pero me quedaba una duda en clave de, bueno, en entender, digamos, esto de la universidad pública y en esto de las tres patas que tiene de la extensión, la educación y la investigación, cómo se conjugan esas otras dos áreas, como la extensión y la investigación, en esto de la virtualidad, digamos, de la educación, digamos, en ciertas carreras. Bueno, V21 es un programa que no realiza investigación o extensión en las características, porque no es una unidad académica, es un programa donde dictamos algunas materias. De cualquier manera sí tenemos espacios de investigación y por tanto lo hacemos, y eso es un trabajo más presencial desde los docentes que sí acudimos a la institución a trabajar, aunque muchas actividades se hacen a distancia, otras se hacen presencialmente. Pero también es cierto que hay que empezar a reconcebir también esos espacios. Uno de los problemas que tuvimos hace poco, tuvimos una jornada y la secretaria académica planteaba un problema que se nos presentó al ofrecer más materias a distancia en ese primer año de inicio. Muchos de los estudiantes que iban presencialmente optan por no ir y hacer las materias a distancia. Se presentó un problema político. En el centro de estudiantes empezó a decir que no estaban totalmente de acuerdo porque no veían a los estudiantes y por tanto faltaba como una posibilidad de contacto. Entonces también fue un desafío para ellos poder entender que ahora hay que pensar otra forma de contacto con los estudiantes, desde la militancia política, desde el intercambio. Entonces empezaron a generar los distintos centros de estudiantes, espacios de encuentro, de tutorías, de intercambio, también apoyándose en las redes sociales, y no dejan de tener un espacio de acercamiento a los estudiantes desde otro lugar, porque también eso hay que repensarlo. Por tanto, también hay que repensar algunas de las actividades que se hacen y que tienen que ver tal vez con accesos diferentes. Bueno, en la investigación eso ya está de alguna manera en funcionamiento, ¿no? Hablando hace un tiempo con un físico, decía, bueno, hace un tiempo atrás cuando uno investigaba en física, por ejemplo, describía él, uno trabajaba en el laboratorio, generaba su investigación, luego, unos meses después, la presentaba en un congreso, luego de ese congreso se publicaba y luego se compartía. Hoy las redes cambiaron eso completamente. Quienes están investigando en diferentes laboratorios ya están en contacto con otros especialistas, intercambiando los resultados que día a día salen, intercambian, generan. Hay investigaciones que se hacen en diferentes lugares del mundo, pero las redes permiten, o sea, eso ya está instalado. El tema es que nosotros seamos conscientes y podamos potenciarlo. Pero eso ya está ocurriendo, ocurre igual. La tecnología permea todo lo que hacemos, solo que nosotros nos vamos dando cuenta de a poco. O le ponemos más intencionalidad cuando somos más conscientes. Entonces, efectivamente, hay que repensarlo. Hay que repensar la propuesta de enseñanza, hay que repensar la propuesta de investigación, hay que repensar la forma en que hacemos también extensión, porque hay algunos intercambios, algunas propuestas que bien se podrían hacer. Cuando nosotros hacemos conferencias de este tipo, hay varios ciclos en la Universidad de Buenos Aires, asisten 30 personas, 50 personas, pero como están colgadas en las páginas de la universidad, lo ven un montón que no hubieran venido, no podían en ese horario y demás. Eso es también hacer extensión desde otros lugares. Hay que poder ver cómo se construye, cómo se potencia, pero es prepotente la posibilidad. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, muy interesante todas las intervenciones. Muchas gracias Claudia.